Bueno, tenemos como lo hacemos en el primero o segundo lunes de cada mes, dependiendo que tan temprano sea el primer lunes. En este caso, segundo lunes, 10 de agosto, tenemos encuesta de México Elige, encuesta levantada en Facebook. Fueron 23,184 mexicanos mayores de edad y se levantó toda la semana pasada, del lunes al domingo. Y un gusto tenerte ya aquí en el estudio, al director de México Elige, a Aldo Campuzano. Qué gusto. Encantado, Ciro, y muchas gracias por el espacio de nueva cuenta, y no un gusto aquí en regresar desde febrero. Al estudio desde febrero, pero bueno, ya con todos los protocolos, con todas las medidas, y aquí estamos en esta nueva normalidad. Bueno, vamos por partes. Sube la aprobación del presidente López Obrador, Aldo. Sí, así es. El mes anterior, ¿por qué sube? Bueno, es muy claro el fenómeno de este último mes. El tema de la corrupción lo colocó como eje central de la agenda nacional. El presidente hoy tiene el tema Lozoya particularmente. Tiene hoy el presidente una aprobación del 57%. Son 6 puntos más que el mes pasado, que tenía 51%. Entonces, y también 51 en junio, 49, ahí lo tenemos en pantalla, correcto. 49 en mayo. Son 10 puntos más, Aldo, de lo que tenía cuando empezó la crisis del coronavirus. Tenía 47% en abril y ahora tiene 57%. Así es, de hecho es el mejor mes del presidente en lo que va de la crisis de la pandemia. Es el cuarto mes que tiene un crecimiento también, cuando tocó fondo por allá en abril con el 46-47%. Entonces, lo que logró el presidente... Resulta que el coronavirus levantó al presidente López Obrador con 52,000 muertos. Más que el coronavirus, lo que lo está levantando es ese cambio en la agenda, ese cambio de tema, y lo vemos hoy en el periódico. Cuando uno abre y lee las columnas y las noticias, todo el tema es la corrupción, el caso Lozoya, las investigaciones, las órdenes de aprehensión del círculo allegado del exsecretario Osorio Chong. Entonces, el presidente está logrando de nueva cuenta que la corrupción sea un gran tema en el país. Cuidado, porque también tenemos una parte importante de la población, poco más de la mitad de la población, que opina que dentro del gobierno del presidente López Obrador también hay corrupción. Ahora vamos a llegar a eso. Por lo mismo, pues con estos números, si se hubiera dado ayer la votación para revocar mandato, votación que va a tener lugar en marzo del 2022, pues el presidente habría arrasado, Aldo. Totalmente. Habría ganado por 16 puntos. De nueva cuenta, es el mejor mes que tiene el presidente en los últimos 5, 6, 7 meses, con 56% de los mexicanos votando para que se quede, un 39-40% votando por la renuncia del presidente. 56 contra, si cerramos en 40, imagínate, 56-40. Ojo a los opositores del presidente López Obrador. Ganaría la revocación de mandato por 16 puntos. Bueno, antes de ir a las preguntas directas ya de corrupción y de coronavirus, vamos a ver a los gobernadores mejor evaluados. Mauricio Vila se va al primer lugar y Omar Fayad de Hidalgo al segundo, junto con Marco Antonio Mena de Tlaxcala. No los habíamos visto regularmente. Ahí está Mauricio Vila, Yucatán, 65% de aceptación. Omar Fayad de Hidalgo y Mena de Tlaxcala con 64%. Y luego Claudia Pavlovich de Sonora y Quirino Ordaz de Sinaloa con 60%. Así es, la gran sorpresa de este top 5 es la incorporación de Omar Fayad, que sí estaba en los primeros 10, pero no en este grupo que despuntaba en los primeros 5. Lo mismo sucede con el gobernador de Tlaxcala, el gobernador Mena, y bueno, Mauricio, Claudia, Quirino, sí los hemos visto en el transcurso de los meses aparecer en este grupo de los 5 gobernadores mejor evaluados. Vamos con los peores evaluados, pues malos números para Cuauhtémoc Blanco. Es el gobernador peor evaluado, junto con Alfredo del Mazo del Estado de México con 31%, Jaime Rodríguez de Nuevo León 32%, José Ignacio Peralta de Colima 35%,
Y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, 38%. Silvano Aureoles, 38% aceptación. Hubo momentos en que tuvo 16, 14. Sí. Algo está haciendo bien Silvano, algo le está gustando a los michoacanos en los últimos meses. Malos números para Cuauhtémoc Blanco en Morelos y para Alfredo del Mazo en el Estado de México. Sin duda alguna, y esto pese a que el gobernador de Morelos sube un par de puntos, pero no logra quitarse del último lugar en la fila de la aprobación de gobernadores. Y bueno, en el caso también interesante es el del Bronco, de Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, que recién inició la crisis del coronavirus, tuvo un repunte importante en sus niveles, y bueno, hoy de nueva cuenta lo vemos ya bastante rezagado, perdiendo puntos. Tan solo este último mes pierde 5 puntos. Bueno, y para mí quizá hay 2 o 3 grandes notas en la encuesta México Elige de este mes. Una de ellas es Claudia Sheinbaum. Sin duda. En la aprobación de los personajes políticos sigue firme Hugo López-Gatell, no sube mucho, pero sigue con un 60% de reconocimiento. Marcelo Ebrard, 60%. Y Claudia Sheinbaum, 59%. Sin duda, y de hecho 59%. De hecho, a ese dato del posicionamiento de Claudia a nivel nacional, agregaría que incluso dentro del ranking de gobernadores se coloca por primera vez dentro de los 10 gobernadores con mejor aprobación. Es el gobernante local que tiene mayor crecimiento en este último mes, con 6 puntos. Hugo López-Gatell ha venido bajando un par de puntos, pero continúa como el político. A la gente no le está importando, a los mexicanos, al menos a los de Facebook, no le están importando los muertos por coronavirus. No les importa, porque yo no veo ninguna relación entre 52,000 mexicanos muertos por coronavirus y que el personaje con la mayor aprobación hoy en México, personaje público, sea Hugo López-Gatell. Así es, sin duda alguna, y tiene mucho que ver con esta narrativa del presidente, que el fin de semana la dejó muy clara, de me duele en el alma, estoy con las familias de los fallecidos y demás. Entonces, esa sensibilidad en el mensaje, más allá de las estadísticas, está funcionando. Destaco también el crecimiento de Marcelo Ebrard, que estaba el mes pasado en la 6ª posición y hoy se encuentra ya empatando el primer lugar con Hugo López-Gatell, y de ahí en fuera los nombres que seguimos viendo. Porque pues Claudia Sheinbaum está totalmente un punto abajo de ellos. Y entonces, Tatiana, Beatriz, Esteban Moctezuma también con un crecimiento, y Santiago Nieto, que también ha estado dentro de estos primeros lugares. Oye, para los partidos, Morena sigue arrasando. Si hubiera elecciones, si ayer se hubieran celebrado las elecciones en México, Morena se hubiera llevado, de acuerdo con México Elige, 48% contra 15% del PAN. Un 3-1. ¡Qué paliza! Un 3-1 es lo que estamos viendo. Ya ni hablamos del PRI y del Movimiento Ciudadano. Completamente desdibujados. Lo que estamos viendo rumbo a la elección presidencial de 2024 es un Morena completamente posicionado, que arrasa sin lugar a dudas, la oposición completamente desdibujada, incluso pensando en estos escenarios de alianzas, de bloques opositores amplios y demás. Ni siquiera con esas figuras se logra una elección competitiva, una elección competida. Estamos viendo que el fenómeno del presidente López Obrador, y enfatizo de nueva cuenta, la lucha contra la corrupción que ha sido nota estas últimas semanas, le está dando réditos político-electorales. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos porque está buenísima la otra parte de la encuesta. ¿En el gobierno de López Obrador hay corrupción, sí o no? ¿El gobierno debería enjuiciar a los expresidentes? ¿Qué opinan sobre Emilio Lozoya, sobre el caso Odebrecht? También preguntas sobre la visita del presidente López Obrador a Donald Trump. Obviamente le fue muy bien. Y todo sobre el coronavirus. Está buena, está muy larga la encuesta hoy, pero buenísima la encuesta de agosto de México Elige, que mes con mes presentamos desde principio del año pasado.
más o menos, ¿no? Más o menos, Febrero, sí, marzo efectivamente. del año pasado. Así es. Seguimos hablando con Aldo Campuzano, viendo las cifras de esta encuesta. Hacemos una pausa, continuamos. Ganó algunas notas de Yanira, de la encuesta de México Elige, que estamos presentando hoy aquí con uno de los dos directores de México Elige, Aldo Campuzano, el otro es el querido Sergio Zaragoza. Saludos a Sergio. La encuesta levantada en Facebook a 23,184 personas, todas residentes en México, todas mayores de 18 años, y se levantó a lo largo de la semana, de lunes a ayer. Ayer terminaron de hacer las preguntas. Ya vimos que la aprobación del presidente López Obrador pues subió, está en 57%. Vimos que le va muy bien a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, suben. Están junto con Hugo López-Gatell en este momento como los personajes políticos con más aprobación, y con el presidente López Obrador. Serían los cuatro. Morena arrasaría en las elecciones, le ganaría 3-1 al PAN. El PRI sí, ahí perdido en 8%. Y bueno, nota también de esta encuesta, Aldo, preguntan, ¿en el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción? 57% de los entrevistados responden sí, 57%. Así es, sin duda alguna. Esta pregunta es el segundo mes que la hacemos, y la hacemos precisamente porque cuando preguntamos cuál es el principal problema del país, constantemente a lo largo de los últimos 5 meses, la corrupción ha sido un crecimiento constante. Y bueno, encontramos que 57% de los mexicanos, prácticamente 6 de cada 10 mexicanos, o 3 de cada 5, opinan que el gobierno de López Obrador sí hay corrupción. Hacemos una pregunta específica sobre la compra de medicamentos y equipos relacionados al coronavirus, y sigue habiendo una mayoría. Pero ahí está muy dividida, ¿no?, la respuesta. Sí, correcto. 44% dicen que esas compras fueron corruptas, con precios inflados, pero 43% dicen que fueron transparentes. Ahí hay un empate. ¿Por qué se va tan arriba la percepción de corrupción a 57%? Bueno, hay otros escándalos que le suman a ese 40 y tantos % del coronavirus. Recordemos que no hace mucho tiempo estaba en la palestra pública, en la nota mediática, los escándalos de Manuel Bartlett, de Comisión Federal de Electricidad, de la misma secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, y su esposo John Ackerman, que bueno, hoy vuelve a ser nota polémica relacionado con el INE. Sí. Entonces, bueno, esos pequeños o grandes escándalos de poco o mucho tiempo de duración han venido minando de alguna u otra manera la corrupción. Ahora, esto no implica necesariamente que el gobierno del presidente López Obrador sea considerado el más corrupto de los últimos gobiernos, porque aquí podremos replicar una frase que se utiliza mucho cuando estamos en la calle, es, pues todos roban. Sí, el tema es quién roba menos. Entonces, un poco es el sentir de la gente de sí, claro que hay corrupción en el gobierno del presidente, pero antes había más corrupción. Bueno, luego el presidente insiste en que para enjuiciar a los expresidentes tiene que haber una consulta. No entendemos por qué, pero México Elige preguntó si el gobierno debería enjuiciar a los expresidentes. 78% dicen que a Carlos Salinas sí, 77% a Enrique Peña Nieto, 66% a Calderón y a Fox, y 57% todavía se acuerdan de Ernesto Zedillo. Pero pues parecería que ahí la gente piensa que se debe enjuiciar a Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. 78 y 77% respectivamente. Correcto. Digo, y claro, el presidente por supuesto que debe tener en sus números alguna medición de esta naturaleza para querer hacer también parte de este espectáculo
político, mediático, democrático de las famosas consultas. No sabremos si las va a querer hacer a mano alzada, como en algunas, o con votación, como recientemente la hizo en Baja California con Constellation Brands. Entonces, pero bueno, él sabe que si le pregunta a los mexicanos si quieren que se enjuicie a los expresidentes, la respuesta va a ser muy clara y rotunda, y va a ser sí. Va a ser sí. Luego, sobre a quienes considera en Facebook, los usuarios de Facebook, los personajes más corruptos, pues gana Emilio Lozoya. Correcto, 94%, pero esto no le cuesta nada al gobierno. El presidente López Obrador lo trajo, no lo llevó a la cárcel, ya lo mandaron a su casa. Ahora seguramente va a ser un testigo que va a aportar información y no va a tener problemas. Pero 94% de los mexicanos consideran que fue corrupto. Está arriba incluso de Carlos Salinas de Gortari, que tiene 93, de Peña Nieto, que tiene 90, de García Luna, que tiene 85, Aldo. Correcto, de hecho, así es. Los mexicanos, por todo este asunto mediático que ha girado en torno a Emilio Lozoya, lo ven como el personaje más corrupto en este momento del país. Sin embargo, pues es sabido por todos, o por lo menos está en las notas y está en los medios, que el señor no ha pisado la cárcel, sí. que estuvo con un trato preferencial desde su llegada. Recordaremos aquella famosa escena donde todo el mundo perseguía una camioneta y él iba en otra. Entonces, pues bueno, está ahí, y también vemos otros nombres, ¿no? Por supuesto, los expresidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Seguridad, que hoy vuelve a ser tema en la mañanera, Genaro García Luna, el exsecretario de Garay, por supuesto Osorio Chong, que también está. Lo que decía, ya los puso ahí. Ya los puso, están mencionados. Sí, entonces, sí. Y precisamente por eso hicimos este ejercicio, que originalmente tenía la intención de medir a los funcionarios de la 4T. Sin embargo, el presidente, al ponerlos en el ambiente, decidimos medirlos para ver el efecto que estaba teniendo, y bueno, pues, sí tuvo un efecto importante. Oye, antes de ir con coronavirus, dos breves. Una, pues muy lógica, la visita del presidente López Obrador a Donald Trump. 52% la aprueban contra 30% que la reprueban. Gran éxito, gran éxito el presidente. Nos criticaron mucho cuando dijimos que había sido un gran éxito, que había tenido un muy buen discurso, pero pues era evidente. La realidad, sí. Por un lado mediática y de Estado, en el sentido de, durante la conferencia no maltrataron al país, no maltrataron al presidente. Salió redonda esa. De hecho, me sorprende que hay un 30% que consideran que estuvo mal. Sí, claro, ese 30% es una población que apuesta más. No, y que apuesta más también a la racionalidad, en el sentido de, y si gana Biden, pues quizá va a haber problemas. Porque digo, realmente la imagen que tienen los mexicanos sobre el presidente Donald Trump, pues es muy mala. El 34% dice que es pésima, 20% mala, entonces... Y luego esta otra, ojo, para Enrique Krause, Aguilar Camín, Woldenberg, los que firmaron aquel documento hace un mes más o menos, pidiendo la creación de un bloque opositor para las elecciones del 2021. Desacuerdo 57% de la población contra 43% que está de acuerdo. Es muy alto el 43% que están a favor de ese bloque opositor, pero 57% están en contra. Hay una mayoría que dice no hagan esas cosas. Ahí tendríamos que diferenciarlo. Este número es cuando consideramos absolutamente a todos los mexicanos, incluidos, por supuesto, aquellos simpatizantes de Morena. Por lo tanto, el desacuerdo va a ser mayoritario. Sin embargo, cuando excluimos a esos simpatizantes de Morena, encontramos que 67%, 7 de cada 10 mexicanos que no simpatizan con Morena, están de acuerdo que se forme un bloque opositor amplio, esa BOA, para hacerle frente al presidente López Obrador en las elecciones. Bueno, vamos con coronavirus. Me llama mucho la atención este resultado, Aldo. La actuación del gobierno frente al coronavirus, empatada.
45% consideran que ha sido adecuada, 44% insuficiente. Ese comportamiento de la actuación adecuada del presidente ha venido en ascenso los últimos 3 meses. Es decir, si bien hubo una percepción, recordarás, y el público también lo recordará en las primeras mediciones, de que el presidente y su gobierno no estaban actuando de manera correcta frente al coronavirus, hemos visto que han retomado un poco la brújula y tomado el timón, y eso los mexicanos, al darle ya la importancia suficiente a la crisis, empiezan a considerarlo como una actuación adecuada. Y pasa exactamente lo contrario con insuficiente. Pues sí. Que pasamos del 52% en abril, cuando era muy claro que el gobierno y el presidente no estaban actuando frente al coronavirus, a hoy tener un empate entre adecuado e insuficiente. Y ese empate de alguna manera se mantiene en la siguiente pregunta: la confianza en el presidente López Obrador y su gobierno frente al coronavirus. Ojo a los críticos, 52% tienen algo o mucha confianza en el gobierno. 48% poco o nada. Están empatados, está dividida ahí la población, pero con una ligera mayoría en favor de que pues le siguen teniendo confianza al gobierno. Insisto, pese a los contagios, pese a las caídas económicas y pese a los muertos, Aldo. Así es, son 3 meses ya de este empate, de esta división en mitades entre los mexicanos sobre la confianza del presidente frente a la crisis. No se ha movido, gran cosa, algunos puntos. Entonces, habrá que ver qué es lo que sigue pasando, porque de nueva cuenta los contagios no han disminuido día a día, los muertos tampoco. Entonces habrá que ver si esa confianza o esa división se mantiene, o vemos ya un repunte muy claro en la confianza o en la desconfianza también. Bueno. ¿Cuál crisis le preocupa más? 54% de los entrevistados dicen que la crisis económica, 46% la sanitaria. Totalmente, y ahí empezamos a ver ya una preocupación de los mexicanos en el tema económico, no solamente en esta pregunta, sino cuando preguntamos también el principal problema de sus familias. Ya empieza a sentirse un poco la crisis, aunque no se ha sentido lo suficiente aún para que se convierta en el gran problema del país, ¿no? Ojo con esta, 58% de los mexicanos de Facebook están por abrir todos los negocios, todos, desde luego con medidas sanitarias, 58% contra 42% que piden todavía mantener la cuarentena y el aislamiento. La gente quiere regresar a la actividad. Claro, hay una mayoría, una buena mayoría. Sí, abran todo ya. Es parte de esa problemática económica que estamos viviendo en el país, donde los meseros dicen, pues por supuesto que ya se abra todo a la normalidad, porque necesito tener ingresos. Los bares, los cines, los gimnasios, todo lo que sigue cerrado. Exactamente. Que se amplíen los horarios, en fin. Y luego el momento máximo de contagios. La gente considera que fue en junio-julio, que ya pasó, 37%, pero hay otro porcentaje idéntico de 37% que piensan que es ahora, agosto y septiembre. Sí, de hecho ahí vemos de nueva cuenta una división a mitades de los mexicanos. Sí. La mitad de los mexicanos piensa que el máximo de contagios ya fue, ya sea en mayo, junio o julio, y la otra mitad piensa que va a ser a partir de agosto e incluso hasta diciembre. Entonces hay todavía una narrativa que no se coloca como quisiera el presidente, de decir, ya el momento más peligroso pasó, domamos la curva. Esa narrativa todavía no termina de convencer a los mexicanos. Incluso un dato importante en la encuesta es que un 8-9% de los mexicanos declara haber tenido algún síntoma del coronavirus. Esto implicaría que hay 8 millones de mexicanos que dicen haber tenido síntomas del coronavirus, contrastándolo con los 400-500
2,000 contagios oficiales acumulados de gobierno. Pues buenísima la encuesta de México Elige, como siempre, la pueden consultar completa. Hay más sobre gobernadores bien evaluados por coronavirus, que son básicamente los mejor evaluados. Le va mal a Miguel Barbosa de Puebla y a Cuitlavo García de Veracruz en la evaluación de lo que han hecho coronavirus. Pero bueno, la encuesta completa, Aldo, muchas gracias, está en... Encantado, en mexicoelige.com y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en un mes acá. Felicidades. Gracias. Qué buenos datos. Gracias a Aldo Campuzano. Completa la encuesta en la página de México Elige. Nosotros hacemos, el presidente López Obrador sube y está bien evaluado en la crisis. Hacemos pausa, volvemos.